mensaje en esta tarde. Dios nos bendiga, hermano, y le pueda usar, hermanos, un hermano, pastor. ¿Pueden pasar los niños a su salón, hermanos? Maestras. Para que pase, hermano, por favor. Bueno, gracias al pastor, pero puede sentarse, que esto va largo. Yo traigo aperitivo, comida sólida, entonces cosas, ensalada y todas esas cosas de hoy. No, yo no soy tan fijado, ¿verdad? Pero bueno, gracias al pastor por invitarme. He aprendido una cosa en estos últimos tiempos de mi vida que me retiré. Yo tuve muy pocas veces la oportunidad de sentarme a escuchar un mensaje. Pocas veces lo había. Era predicando y predicando y predicando y predicando. Y oiga, mi hija me dedicaba sentada a escuchar mensajes ahí tremendos. También escucho alguna basura, ¿sabes? Me sorprendió mucho, hermano, con el texto que pusieron ahí para comenzar el culto del diezmo. Estoy alarmado viendo, hermano, ¿esto qué cosa es? ¿Cómo se llama esto? La palabra de Dios. La palabra. ¿Es o no es la palabra de Dios? Amén. Yo sí creo exactamente, amén. Yo sí creo que lo es de una punta a la otra. No, pues ahora no todo es palabra de Dios. Iglesias que se dicen evangelio cristiano, eso es del Antiguo Testamento. ¿Y qué tiene que ser del Antiguo Testamento? Es cierto que hay cosas en el Antiguo Testamento que nosotros no las practicamos hoy día. Por ejemplo, la matanza de animales. Díganme ustedes que el 30 de ustedes han cometido pecado y le traen una oveja al pastor para que la matara como símbolo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque ya el verdadero Cordero de Dios murió. Amén. Y dice Hebreos que se sentó. Y ese se sentó quiere decir que lo hizo completo. No como los antiguos que entraban una vez al año y otra vez por el año volvían a entrar otra vez. Ya eso se acabó. Así que no tenemos que matar animales porque eran símbolos. También otro detalle, ungir con aceite. Bueno, una vez voy a una casa de un miembro no, era el miembro de otra iglesia y estaba un amigo de él ahí de la otra iglesia. Y me encuentro que ese pobre hombre estaba ungiendo la nevera que se le había roto con aceite. Cuando veo eso me quedo callado, pues. Lo que me dio fue pena. Con aquel hermano que era un hombre bueno, cristiano, haciendo eso. Me quedé callado, pero el otro me ripostó y como que me provocó a discusión. No, como ustedes no creen eso. Digo, no es que no creamos, que ya eso no se usa. ¿Cómo no se usa si está en la Biblia? Está en la Biblia, pero mira, te voy a citar dos pasajes, le dije a él. Salmo 23, la oveja metafóricamente que dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahí está hablando de un medicamento que se lo untaban los pastores a las ovejas, porque las ovejas cogían muchas veces sarna, mucha aspereza en la piel, en los ojos, se le echaba, y ellas se iban dando cabezazos y unas a otras se untaban y se curaban. Así que ese ungimiento era para medicamentos. Pero el Salmo 133 que se recuerda, que cuán grande y hermoso es habitar todos los seres juntos en armonía, y lo compara con dos cosas. Es como el rocío del monte Hermón, ¿verdad? Que refrescaba la tierra. Pero lo ubicaba con otra cosa, es como el aceite que corre sobre la barba de Aarón. ¿Qué está diciendo ahí? Ahí está enseñando cuando Aarón fue ungido. El ungimiento se hacía con un tajo de aceite más equivalente a más o menos 1 litro, y el que ungía, el sacerdote, a la persona que era ungida, iba tratando de echar el aceite en el centro de la cabeza, pero tenía que buscar que el aceite rodara por todo su cuerpo. O sea, corría por las barbas y las vestiduras de Aarón, el aceite. ¿Qué simbolizaba ese aceite? ¿Qué simbolizaba? Al Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué época vivimos nosotros?
Ahora tenemos el Espíritu Santo intermitentemente como en el Antiguo Testamento. No, el día del Pentecostés el Espíritu Santo descendió para estar para siempre con nosotros, vivir dentro de nosotros. Amén. Los cristianos tenemos el privilegio de que somos templos del Espíritu Santo. Ya no es necesario huir, porque no tenemos un símbolo. Estamos en verdad. Ore por un enfermo. Y le dije entonces a la persona, ¿cómo usas tú el ungimiento? Como el Espíritu Santo. Cuando se me dice, no, yo lo uso como medicamento, chicos. Si te viene con una persona con dolor de cabeza a ti, en vez de decirle, échate aceite caliente en la sien, dale una aspirina mejor. Y se resuelve el problema más fácil. Es decir, que hay cosas que no hay duda ninguna que no lo usamos, que eran para aquel tiempo y para el pueblo de Israel. Pero oígame, esta es la palabra de Dios completa. Y esta ley, versículo que leímos ahorita allí, de Malaquías 3:10, ustedes saben que el dueño del universo, el Señor de los señores, me diga a mí que soy una basura. Pruébame a ver si es verdad o no es verdad. Diezmame para que tú veas. Que voy a hacer que en tu casa abunde todo. Dios, claro que diezmo, claro que diezmo. Pero hay tres aspectos del diezmo. Perdóneme, este es el aperitivo. Hay tres aspectos. El primero, amor. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Verdad? Tienen hijos. Cuando usted va al comercio de unas ropitas que le vendría a su hijo querido, ¿qué usted tiene deseos? De comprársela. Si amamos a la esposa de Cristo, que es la iglesia, ¿cómo no vamos a suplir sus necesidades? Cuando Cristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿o es que Cristo se equivoca y hace las cosas mal hechas? Él contó con un presupuesto que está en tu bolsillo, el mío. Cristo contaba con eso. Así que por amor a responder. Segundo aspecto, obediencia a Dios nos manda a dar el tiempo. Hay que ser obediente. Y tercer aspecto, fe. Fe. Yo tengo que creer firmemente que 90 centavos bendecidos por Dios me van a rendir mucho más que $1. Amén. Yo lo creo, yo lo he practicado y Dios me ha bendecido a mí tremendamente, porque la fe también hay que poder. Vamos al mensaje. ¿A cuánto le gusta la historia? A mí me fascina. Y cuando la historia es bíblica, me encanta. Esta es la palabra de Dios y en este libro no aparece ni siquiera una palabra de más ni de menos. Aquí está lo que Dios quiere, digamos, cualquier palabrita aquí tiene importancia. Entonces, en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, hay una historia que muchos conocemos, y que nos da mucha enseñanza para nuestras vidas, para la vida cristiana del siglo XXI, de los cristianos del siglo XXI. Aquí podemos sacar muchas enseñanzas, hermanos. Aquí está hablando de muchas cosas que son cotidianas en nuestras vidas. Primero aquí habla de un hombre que se llama Naamán, jefe del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y tenía estima porque por medio de él, miren lo que dice aquí, por medio de él había dado, ¿qué dice más? Aquí me busca la palabrita. Jehová, salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Es decir, que un hombre, posiblemente el jefe militar del imperio de Siria, nunca llegó a ser un imperio completo sirio. Llegó a ser solamente un pseudo-imperio. Peleaba entre ellos y los egipcios, al cual cogieron el poder. Ninguno de los dos tuvo, al fin y al cabo Dios levantó a los babilonios, que sí dominaron toda la región del mundo conocido en aquel tiempo. Pero que Jehová es el que bendice a este hombre. Ustedes se explican, yo no me lo puedo explicar. La única explicación que tenemos
vemos aquí es que tenemos que confiar en el Dios Todopoderoso, que es omnisapiente. Y vemos en el Antiguo Testamento que Dios levantaba pueblos para que castigara a su pueblo. Y después castigaba a ese pueblo también. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Nosotros quizás no lo entendamos completamente, pero tenemos que confiar en ese Dios omnisapiente que sí sabe lo que hace, que no comete errores. Y por eso Dios, cuando dice la palabra que levantaba reyes y quitaba reyes, si hay un gobierno en un lugar, porque Dios lo tiene allí. Cuando Dios no lo gobierna, lo quita inmediatamente. Lo quita inmediatamente. Entonces este hombre, encumbrado, orgulloso, militar, y los militares asirios eran terribles, les tenían miedo, porque no eran como los romanos que dominaban un pueblo, los griegos, y dejaban los pueblos allí subyugados. Los asirios devastaban. Y aunque Israel y Judá que estaban divididos, se enfrentaban un poco a ellos, y hubo un momento en que Dios bendijo a Israel y los pudieron vencer en algunas batallas. Pero los asirios eran crueles, y en aquel momento de la historia hacían bandos de militares, iban a Israel y en la cosecha les robaban la cosecha, y los israelíes tenían que inventar cómo ocultar la cosecha para poder comer y sobrevivir. Pero no solamente era la cosecha, iban y arrancaban de sus casas jovencitas y se las llevaban en cautiverio. A muchas de ellas las vendían para la prostitución y para otras cosas, pero eran violadas. Jovencitas en su casa del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, eran arrancadas de allí, eran violadas, eran vendidas como esclavas. Eso era terrible. Pero hay un pero en este hombre. ¿Qué cosa era? Pero era leproso. En aquel tiempo la lepra no se podía soportar en la comunidad. Yo creo que este hombre, como estaba tan encumbrado, pues estaba de cierta manera oculto su enfermedad. Porque si no, había que sacarlo de la sociedad. Y los leprosos andaban en grupos por ahí, pero no se podían acercar a las ciudades. Les era prohibido eso, por su enfermedad que era contagiosa. Y sabemos la historia de aquellos 10 que vinieron, y Cristo dijo, vayan y preséntense al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era el único que tenía autoridad para decir si se te había quitado la enfermedad, si ya no contaminabas, si podías estar o no estar dentro de la sociedad. O sea, el sumo sacerdote tenía esta potestad. Y vemos a este hombre que estaba en estas condiciones, enfermo. Dice, de Siria habían salido bandas armadas y habéis llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha. ¿Quién me dice el nombre de la muchacha? ¿Cómo se llama? Hermano, ni el nombre de esta muchacha aparece aquí. Ni el nombre de esta muchacha aparece aquí. Una muchacha que era la que cuidaba, la criada de la esposa de Naamán. Los criados en aquel tiempo no podían hablar, no podían sugerir. Estaban solamente para servir. Pero esta mujer, lo más probable es que la habían violado, para traerla ahí la habían violado, la habían maltratado. Y Dios la bendijo, como bendijo José muchas veces también. La traen a una casa que por lo menos está siendo la sierva, la esclava de una mujer importante, la esposa de Potifar. Y esta muchacha tiene el atrevimiento de decirle a la esposa de Potifar, si el Señor rogase al profeta, de decir la esposa de Naamán, pero ahí hablando de
Los viejos les pasa su vida de Naamán. Si el Señor rogase, hablando de Naamán, al profeta de Israel que lo sanara, yo estoy seguro que lo sana. Me llama la atención que la esposa de Manoel, no te metas en eso. Me llama la atención, era lo normal, así se trataban los esclavos. Pero la esposa de Naamán creyó en la muchacha. ¿Cuál de ustedes, si es llevado de su casa y es violado y lo tienen como esclavo, van a desear el bien del hombre que lo esclaviza a ustedes? Levanten la mano, porque yo no lo levanto. Yo imagino que esta muchacha puede ser una muchacha totalmente traumatizada, llena de odio. Y vemos todo lo contrario aquí. Esta muchacha se había ganado la confianza de esta mujer que fue capaz de decir, si el Señor va a Israel y le pide al profeta que lo sane, el profeta lo va a sanar. Bueno, tal parece que la esposa habló con Naamán. Pero me sorprende también que Naamán lo creyó. Claro, posiblemente Naamán era más fácil creerlo. Porque Naamán, estoy seguro que con el dinero que tenía, la influencia que tenía, era capaz de haber ido a todo lo que él conocía, toda la ciencia de aquel tiempo lo tenía a sus pies. Todas las posibilidades lo tenía a sus pies de curar. Pero no sabía curar. Entonces aparece esta muchacha jovencita, llena de buenas intenciones con la familia que la esclavizaba, y Naamán le cree. Le cree porque fue donde estaba el rey. Y bueno, tengo una muchacha en mi casa que me dijo esto, sin problema ninguno. Enseguida te doy las cartas para que te presentes ante el rey. Dile, vamos a ver si hacemos la carta, que da risa la carta. Tomó también el versículo 6 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Que Dios rey, esto es una trampa. Lo que quiere es atacarnos a nosotros y destruirlos. Esto es una excusa. ¿Quién soy yo? ¿Acaso yo soy Dios? Dijo él. Y se puso, bueno, triste, preocupado, sufriendo, hasta que Eliseo se enteró y le dijo, mándamelo para acá a mí. Mándamelo para acá a mí. Y Naamán, después que llegó ahí, mire, Naamán llevaba entre los ciclos de plata y el oro y eso, millones de dólares para regalar, para pagar su sanidad, si era preciso. Y cuando fue allá que Eliseo le mandó al criado, dile que se meta 7 veces en el río Jordán y se va a sanar. ¿Cuál fue la reacción de orgullo de él? Mira, ¿cómo va a decir a mí esto? Si en Siria tenemos ríos mucho mejores que este, porque el río Jordán es un riachuelo, mucha historia, pero no es nada tan grande. Yo no voy a hacer nada de esto. Pero cuando uno tiene amigos buenos, qué buenos son los amigos en momentos difíciles. Pero si él te pide algo difícil, ¿tú no lo harías? Sí, claro que lo haría. ¿Por qué no hacer ya que estamos aquí? Vamos a hacerlo. Y Naamán decide hacerlo. Entró en el Jordán, imagínense esto, hermanos. Una vez se zambulló, 2 veces, 3 veces nada. A cualquiera le falla la fe allí. 5 veces nada. El profeta dijo 7. 6 veces nada. A la 7ª ocasión se sana totalmente de la lepra.
vino contento a darle todos los regalos al profeta. ¿Qué hizo el profeta? No aceptó nada. Pero ¿cómo no va a aceptar si le hacía falta dinero? Hermano, las cosas de Dios no se venden. La salvación, que es lo más grande que puede recibir una persona, es de gratis. Es de gratis. Ya Cristo pagó el costo de la salvación, que era morir un justo por los injustos, porque estaba establecido que al igual que entró el pecado por un hombre perfecto, Adán era perfecto. Adán fue la creación máxima de Dios, pero entró el pecado por un hombre perfecto como Adán. Tenía que entrar la salvación también por un hombre perfecto. Y perfecto, yo conocí a mi papá que se llamaba perfecto, pero no era perfecto. ¿Te das cuenta? Es decir, que quien cumple la demanda de Dios es Jesucristo, que es Dios hecho hombre, que fue el único hombre perfecto. Después de Adán, Cristo, solamente Cristo, que muere en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí de gratis, de gratis. Eliseo no necesitaba el dinero aquel, no necesitaba el dinero aquel. Y le dijo que no, que no. Y le insistieron. Oye, un ciclo de plata es más o menos 37 kilogramos de plata. 37 kilogramos de plata son como 70 libras, más de 70 libras de plata. Que vengan 4 ciclos de eso, millonarios. Podríamos hacer un edificio aquí enorme nosotros con ese dinero, más las monedas de oro y todo lo otro que traía. Le dijo que no, porque la obra de Dios es así. No puede haber interés. A los pastores a veces nos acusan de que somos un poco medio bobos en ese aspecto, pero no he trabajado con dinero. No trabajamos con dinero. No es que no haga falta, no es que la iglesia no tenga su tetera al pastor, no. El obrero es digno de su salario. Es digno de su salario y la iglesia tiene responsabilidades como el obrero. Pero los pastores que andan buscando dinero, dice la Biblia, son asalariados. Pero el que no lo es digno de la obra del Señor, y Dios lo mantiene y lo sostiene allí. Hermano, esta historia, ¿qué nos enseña a nosotros? Bueno, primero, que tenemos que testificar a costa de lo que sea. Una muchacha que es arrancada de su casa, que casi seguro que fue violada, golpeada, vendida como esclava, es la protagonista de esta historia por su testimonio. ¿Cuántos están dispuestos a dar un testimonio así? Es difícil, es difícil. Ahora yo veo a mi hijo cantando aquí. Ustedes saben cuando nació mi hijo, ¿dónde estaba yo? En campos de concentración preso en Cuba. Dejé a mi esposa en estado, conocí a mi hijo cuando tenía casi 2 años. Y había que testificar. Había que testificar, y cuando salí de ese lugar, me preguntaron qué pensaba y dije, bueno, el Dios que yo conocía antes era más chiquito que yo conozco ahora. Aquí yo he conocido un Dios extraordinario. Me soltaron un viernes por la tarde y el domingo estaba en el púlpito de la iglesia predicando. Porque hay que testificar. Esta muchacha, como José, ¿cuánto no pasó? En vez de llenarse de rencor, de odio, todo lo contrario, de amor por aquella mujer, de amor por aquel hombre enfermo que no sabía qué hacer,
con todo el encumbrado que estaba, no sabía qué hacer, con todo el orgullo que tenía, todo tuvo que tirarlo por el suelo, tuvo que aceptar ir a humillarse delante del hombre de Dios para poderse sanar. Pero me llama mucho la atención que el nombre de Dios fue glorificado. El nombre de Dios fue glorificado. Ese hombre, cuando vio aquello, le dijo a Eliseo que él no adoraría jamás a otro Dios que no fuera el Dios de Israel. Y es más, le pidió a Eliseo, por favor, dile a Dios que si debe entrar al templo de los asirios, cogido de la mano por el rey, es porque es mi obligación como militar, pero que yo solamente me podría postrar delante del Dios de Israel. Qué maravilloso es que por nuestro testimonio algún alma se pueda convertir. Porque si usted no tiene testimonio, no predique. Si usted en el centro de trabajo es más conocido por el resabioso del centro de trabajo, mejor no predique, cállese la boca. Porque para predicar hay que tener un buen testimonio. Un buen testimonio. Yo conocí el tipo, uno de las personas más gruñentas que he conocido en mi vida. Trabajaba en un centro de trabajo. Y yo le decía, no prediques, no prediques. Porque no tenía más resabio porque no le cabía. No. Esta muchacha que tenía todo el haber para poder ser resabiosa, enemiga de ellos, una muchacha enferma, traumatizada, era todo lo contrario. Que se ganó la confianza de la mujer de Naamán. Que Naamán indirectamente tenía confianza en ella porque le obedeció. Y el nombre de Dios, que es lo importante que nosotros tenemos que buscar que se logre, es que sea glorificado el nombre de Dios. Después pasó aquí la historia, para que termine la historia, un incidente. Y es el siervo de Eliseo. Los ojos se llenaron. Cuando veo todo lo que traía y todo lo que Eliseo dijo, este Dios está loco ya. Fue corriendo, todos sabemos la historia, corriendo, no. Y si luego dice que tenemos 2 personas aquí, nos ayuden. Allá mandó 2 ciclos con 2 personas que le trajeron la cuenta más, que Dios lo escondió. Pero con la presencia de Dios no podemos ocultar nada. Dios bendecía a Eliseo de tal manera que Eliseo sabía lo que se conversaba en los cuartos del rey de Asiria. Ese no estabas tú. No, estaba aquí, yo no he salido. Ese han mentido. Han mentido. Tú fuiste a buscar dinero y lo tienes escondido. Y Dios te va a castigar. ¿Sabes qué castigo fue? Que la lepra de Naamán le cayó a él. Dice que salió blanco como la nieve, lleno de lepra. De ahí de la presencia de Eliseo. Hermanos, la otra cosa que aprendemos aquí es que el dinero del Señor es sagrado. El dinero del Señor es sagrado. Esos diezmos que damos, esas ofrendas que se dan, ese dinero es sagrado, ese dinero hay que cuidarlo. Hay que gastarlo porque Dios lo da para gastarlo, pero que sea bien gastado, bien gastado. Y que nosotros nos ocupemos de mantener siempre limpio esa parte de nuestras vidas. En esta historia aprendemos todo eso, todo eso. Pero aquí también nos habla hasta de la economía de las personas. Dios es el dueño del mundo. Al Señor no le hace falta que todos diezmes y ofrendes. No le hace falta. En el capítulo 5 de Mateo, que es donde está el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte encontramos la plataforma completa de lo que es el ministerio de Jesucristo. Y que algunos dicen que el Antiguo, me sorprendió mucho eso porque que el Antiguo Testamento no tiene que ver. Y de cierta manera tiene razón, ¿sabes por qué? Mira lo que dice 5:20. 5:20 dice así. Oíd el 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
si vuestra justicia, ¿qué cosa es la justicia aquí? Si vuestra manera de vivir no es superior a la manera de vivir de los escribas y los fariseos, que eran los religiosos de aquel tiempo, no soy digno de qué? Del reino de los cielos, del reino de los cielos. ¿Qué hacían los fariseos y los escribas? ¿Cuántas veces iban al templo al día? Nosotros vamos a ir al templo 1 o 2 horas a la semana, nos cuesta trabajo. Y a veces venimos refunfuñando. Miren, los judíos, bueno, algunos exageraban la nota para sobresalir. A las 3 de la tarde había que ir a orar al templo. Y se habían corrido, pero algunos se dejaban coger un poquito tarde. Entonces, cuando llegaban a las 3, tenían que pararse en una esquina donde todo el mundo lo veía y ahí empezaban a orar. Dice Jesucristo que ya tienen su recompensa. Pero normalmente los judíos iban 2 y 3 veces al día al templo. Y los sábados, por supuesto, entregados al templo. Yo ahora en New Jersey vivía, el templo nosotros empezaba en un barrio que se llama el barrio judío. Y ahí alrededor mío había 8 sinagogas. El sábado el movimiento tremendo entre ellos allí, yendo al templo. Niños pequeñitos con su kipá y todo yendo ahí a las sinagogas de los judíos. Son tremendos en ese aspecto, mucho más fieles que nosotros. Son más fieles que nosotros. El diezmo, contaban hasta las semillitas. No, oí una cosa, vi por televisión hace 2 o 3 días. Me reí, porque ese fue el colmo de los colmos. Que Dios no pide dinero, que lo que pide eran productos agrícolas. Hermano, qué ignorancia tan grande. En aquel tiempo no había dinero que circulaba como circula ahora. Eran trueques. Pero ese trueque representa dinero. Ya en los tiempos de Cristo se había monedas. Había dinero. La viuda dio 2 blancas. Los ricos echaban mucha plata. Pero recuerden la viuda que dio 2 blancas, era moneda ya que existía en el tiempo de Cristo. No. El diezmo sí es dinero también. El diezmo es dinero también. Pero lo que quiero es que veamos aquí es esto, que nuestra justicia tiene que ser superior a los escribas y fariseos. Así que si ellos venían 3 veces al templo, nosotros tenemos que venir 4 o más. Mira lo que dice el 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Más yo digo una cosa, que si ofendes a tu hermano, ya cometiste el pecado. Es decir, que el pecado en el Antiguo Testamento se cometía si usted mataba a una persona. Ahora, si usted se llena de tiro y no le da el tiro porque sabe que la policía está ahí y lo va a coger. Para Cristo es el mismo pecado. El mismo pecado. Después dice un poquito más adelante, oíste que fue dicho, no adulterarás. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice la Biblia? Mas si vosotros codiciáis, ahí dice la mujer, pero si la mujer codicia, el hombre también es el mismo pecado. Ahí está incluido el hombre y la mujer. Es decir que en el Antiguo Testamento, si usted se acostaba con una mujer o con un hombre, cometía el pecado. Ahora no tiene que acostarse. Ahora si usted la codicia o lo codicia, comete el pecado. Comete el pecado. Porque en el Nuevo Testamento, la ley del Antiguo Testamento es sublimizada. Es sublimizada. Vamos ahora a hablar de otro tema. No hurtarás. ¿Qué hubiese dicho Cristo? El que piense hurtar, ya es pecado. Vamos a poner un ejemplo. Usted va con un machetico por un campo, pasa por una cerca y ve que al lado de la cerca hay unas patas de pájaros lindísimas con unos racimos tremendos. Si caramba, ¿cómo está para llevar ese racimo para la casa? Pero no es mío. Es el dueño de la finca. Ir a la casa de él a pagárselo. No, déjame robármelo. Y usted entra a la finca a cortarlo. Y cuando lo va a cortar, se aparece el vecino, usted no cortó el racimo de plátano. ¿Qué hace aquí? No, estoy paseando, viendo que ni están tus frutas.
En el antiguo pacto usted no pecó, no se robó el recibo de plátano. Pero en el nuevo pacto no solo robaron, pero lo sorprendieron. Porque lo sorprendieron. Claro, también hay otra parte del pecado, ¿no? Que usted entra, se lo va a robar, pero usted dice, no, esto es pecado, no lo puedo hacer. Y lo cortó y miró para atrás. Usted obtuvo una victoria sobre el pecado. Una victoria sobre el pecado. Hermanos, en el Nuevo Testamento, que Cristo dijo que el diezmo, todo lo que no dejaba de hacer, Dios lo dijo Cristo, pero si Cristo hubiese aplicado la ley del diezmo en ese momento, ¿qué hubiese dicho? No solo diezmos, también ofrendas. Sí, en el Nuevo Testamento se habla mucho de diezmos y ofrendas. Ofrendas. ¿Qué es la ofrenda? Lo que usted dé por encima del diezmo. Si usted da el diezmo, da lo que Dios pide nada más. Miren, mi papá era marxista. Marxista desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Y todos los marxistas estaban en contra de la iglesia. Y una de las cosas que recordaron siempre fue el diezmo. ¿Sabes lo que es el pastor? Que se queda con todos los diezmos. Siempre le trae con el pastor. Y yo, viejo, no. Enseñamos un fondo, ahí se da el sueldo del pastor, pero hay que pagar electricidad, agua, literatura, 20.000 cosas hay que pagar en la iglesia. Y ahora más, ahora hay que pagar seguro, hay que pagar un seguro, que en Cuba no hay que pagar seguro ninguno. Y hay que pagar un mundo de cosas, hay que pagar ahora. Yo recuerdo ya, cuando yo llegué a la iglesia donde estábamos, encontramos un templo grande allá, habían 2 cocinas. Bueno, mira qué bueno, tiene 2 cocinas. Pero cada cocina costaba 1.200 pesos al año por tenerla abierta. Porque hay que tener un seguro. Y cada 6 meses viene una persona allí, que yo me reía porque venía, hacía esto nada más. Una cocina. 600 pesos. Dije, no, una cocina no voy a quitar. Quité una cocina porque fuera la mitad. Quitamos una cocina. Es decir, que hay que gastar dinero. La gente tiene que gastar dinero. ¿Y dónde va a salir? Del bolsillo de nosotros. No saben la anécdota del pastor que dice, bueno, tenemos el techo que está, hay que repararlo, se nos va a caer encima, no queda más remedio que repararlo. Esta es la noticia mala que tengo que darle. ¿Quiere que le dé la buena? Ya dice, ya que ya tenemos el dinero. Bueno, entonces, ¿qué problema el pastor? Que está en el bolsillo de nosotros el dinero. El único problema es que está en el bolsillo de nosotros el dinero. Hermanos, nos reímos y esto. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Cumpla con el Señor. Tengo una mexicanita allá, donde estaba de pastor yo, tuve 32 años de pastor ahí. Se llama María de los Ángeles, chiquita, casada con un mexicano de mí. Que el testimonio de este, somos 2 en la casa, 4 hijos. Somos 2. Ganamos los sueldos mínimos, nosotros no somos profesionales, ganamos sueldos mínimos los 2. Y ves, diezmadora fiel. Ella tuvo que sacar su diezmo. Dice, pastor, yo no sé cómo, ni cuándo, de qué manera, pero siempre nos alcanza el dinero. Porque Dios lo bendice. Dios lo bendice. Y entonces vemos la bendición del Señor, así es. Hermanos, la ley del Nuevo Testamento está sublimizada, es superior a la del Antiguo Testamento. Así que, si usted cree que dice que no, que la ley no está, sí, la ley aquella no está. Está una superior para nosotros los cristianos, que nos enseña a vivir, que nos enseña a confiar en el Señor, que nos enseña a recibir las bendiciones del Señor, que nos enseña a confiar en las promesas del Señor, que nos hace vivir alegres, confiados. Sí, que a veces tenemos nuestros problemitas, que a veces tenemos familiares que se oponen a nuestras vidas. Yo tuve un hermano
el que estaba antes que yo, que estuvo posiblemente 70 años burlándose de mí. Toda la vida me dio orejón. Yo no la tengo tan grande, pero no son tan grandes tampoco, me llama la atención. Toda la vida me dijo orejón, siempre burlándose de mí con la iglesia. Pero lo vi morir, cogidos de la mano, en un culto de oración con el pastor y otra gente ahí. Porque el testimonio de más de 60 años, porque déjeme decir otra cosa con el testimonio, no hay límites de tiempo para el testimonio. Si usted está 30 años testificando y el 30 años de un día falló, se derrumbó completo. El testimonio que vio a mi papá marxista convertirse. Mi mamá abrazaba el catolicismo espiritista, ese sincretismo que hay en nuestros países, la abrazaba fuertemente, también entregarse a Cristo. Qué importante es que nosotros aprendamos a vivir en esa ley sublimizada por Cristo, que nos aliente, que nos ayuda a vivir, que nos hace personas distintas. Personas que tengamos trauma de chiquito, todo eso lo limpia el Señor, el psiquiatra de los psiquiatras que se llama Jesucristo. Nos limpia y nos hace vivir una vida tranquila. Y eso. Bueno, que Dios les bendiga mucho y que esta iglesia pueda alcanzar sus metas. Dios los ha puesto aquí con un propósito importante. Hace muchos años que yo conozco esta iglesia, también en una iglesia, 20 años que vale, ¿no? Vino alguien por aquí a traer una escuela bíblica, creo que fue aquí. Y yo no pude venir en esa ocasión, pero ni mi esposa tampoco, pero sí vinieron parte de mi familia, vinieron aquí. Dios me ha bendecido tanto después de más de 60 años en el Evangelio, en el ministerio, no en el Evangelio. El ministerio me llevaron a los 4 años, me convertí a los 5 o 6 con ese hogar, todos inconversos. Mi papá era marxista y mi mamá, el sincretismo, iba a la iglesia católica, nada más que en los momentos especiales, pero no iba más. La parte espiritista llevaba más tiempo, Así le quiero hablar, pero conocí el Evangelio gracias al Señor de muy temprana edad. Dios me ha bendecido tremendamente, me dio, no se lo diga a nadie, la mejor esposa del mundo. Me dio a mí. Cumplimos dentro de unos meses, en 2 o 3 meses más, 60 años de casado. Me dio 2 hijos que están sirviendo al Señor. Me ha dado 4 nietos, que los 4 están sirviendo al Señor. Tengo 3 bisnietos, si Dios me da vida para verlos, estoy seguro que los voy a ver sirviendo al Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga mucho. Hermanos, es un enorme privilegio que nuestro hermano haya estado con nosotros, que haya compartido 60 años de ministerio. Ustedes han escuchado de su propia voz, estar preso por predicar la palabra. Eso no es fácil, pero no lo detuvo. Y llegar a un lugar allá en New Jersey, empezar una obra básicamente hispana y dejar una iglesia grande. No hablo del edificio, hablo de la iglesia. Es como Dios, hermanos, trabaja. Dios bendice. Así es de que nos sentimos privilegiados. Vamos a ponernos de pie para orar con nuestro hermano y agradecerle que haya estado con nosotros en esta tarde. Yo venía preparado para predicar. Pero mucho gusto. Pues, lo bueno es que no venía preparado, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias Señor por este hermoso tiempo, este hermoso mensaje, Señor, que tú nos has traído a través de nuestro hermano Federico. Gracias, Padre, porque una vez más vemos, Señor, cómo tú haces un llamado especial, Señor, como lo decía yo. Y cuando tú nos llamas, Señor, y estamos decididos a obedecerte, Padre, entonces, Señor, tú te manifiestas usándonos como instrumentos en tus manos. Gracias por su vida, por su testimonio, Señor, por su trayectoria, por su testimonio, Señor, plasmado, Señor, también en la vida de sus hijos, sus nietos, su esposa. Gracias, Padre, porque ahora parte de ese fruto, Señor, lo tenemos aquí, Señor. Su hermano Alex y su esposa sirviéndote también, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí, Señor, podemos decir, Ebenezer, tú le has ayudado, tú le has guardado, pero también le has usado.
Rogamos, Señor, sigas siendo con él, Padre, le sigas sustentando, le sigas guardando, le sigas usando, Señor, porque aunque el Señor se ha retirado, aparentemente, Señor, sí, para ti no existe el retiro. Sabemos que tú nos llamas y hasta el día que nos llames a cuentas, hasta ese día, Señor, seguiremos trabajando para tu honra y tu gloria. Gracias por la vida de nuestro hermano. Bendícele grandemente a él, a su esposa. Dale salud y síguele usando, Señor, como hasta hoy lo has hecho. Te estamos eternamente agradecidos, Señor, y queremos que tú, Señor, este mensaje que nos has traído a través de él, realmente, Señor, fructifique también en nuestro corazón. Que realmente aprendamos, Señor, a testificar, que aprendamos, Señor, también a confiar en ti, Señor, y que también podamos confiar en que nos puedes usar como aquella muchacha, Señor, que habla la historia. Y, Señor, también que aprendamos que el dinero es tuyo, Señor, y que realmente, Padre, cuando venimos a traerte, es solamente, Señor, una pequeña porción de lo mucho que tú nos bendices. Gracias, Padre. Bendice pues a nuestro hermano, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, es que te lo suplicamos, Señor, y tu pueblo te dice. Amén.